Buenos días, estimada profesora. En esta presentación voy a hablar sobre la anatomía y fisiología del esófago, el yeyuno ileón y la glándula sublingual. Con respecto a la anatomía del esófago y a sus aspectos generales, el esófago es un conducto músculo-membranoso que ocupa sucesivamente el cuello, el tórax, el espesor del diafragma y la parte extrema superior del abdomen. Presenta una curvatura superior, una curvatura inferior y está mantenido en posición por su continuidad con la faringe y el estómago, y además por manojos conjuntivos especiales, por la pleura y el peritoneo que lo sujetan al plano óseo subyacente. Su longitud es aproximadamente de 25 centímetros, es de forma variable, aplanada en estado de vacuidad, su luz tiene forma elipsoidea con 5 a 12 milímetros de longitud, y en estado de distensión presenta, además de un aplanamiento general máximo a nivel del corazón, estrechamientos normales llamados cricoideo, diafragmático, aórtico y bronquial, separados por segmentos dilatados. En esta imagen se puede apreciar la disposición y ubicación que tiene el esófago en el tubo digestivo. En cuanto a su conformación y relaciones, el esófago presenta dos superficies y dos extremos. Una superficie interior, blanquecina, y que en estado de vacuidad está surcada de pliegues mucosos que se borran por la distensión, y una superficie exterior, tupida y lisa, está cubierta por una capa celulosa periesofágica de espesor variable según el punto en que se la considere. Además, por medio de esta capa, el esófago entra en relación con, primero, en su porción cervical, por delante, con la tráquea, el músculo esternocleidomastoideo, el cuerpo tiroides y la arteria tiroidea inferior, por detrás con la columna vertebral y a los lados con el cuerpo tiroides, la arteria tiroidea inferior, el nervio recurrente y el simpático. En su porción torácica por delante con la tráquea y el bronquio izquierdo, y debajo de la tráquea se encuentran los ganglios intertraqueobrónquicos y el pericardio. Por detrás con la columna vertebral, a la derecha con la pleura mediastínica derecha y el callado de la vena ácidos, a la izquierda con la pleura y por abajo con la aorta descendente. En su porción diafragmática, el esófago está rodeado por las fibras del diafragma, que le sirven de esfínter. Y en su porción abdominal está en contacto por delante con el neumogástrico izquierdo y el lóbulo izquierdo del hígado, por detrás con el neumogástrico derecho, los pilares del diafragma y la aorta, a la derecha con el lóbulo de Stiger y a la izquierda con el fondo del saco mayor del estómago. También posee extremos, uno superior, que corresponde al borde inferior del cartílago cricoides, y un extremo inferior, que se conecta con el estómago por el cardias y corresponde a la 10ª o 11ª vértebra dorsal. En cuanto a su constitución anatómica, el esófago está formado por tres túnicas superpuestas, que desde la más externa a la más interna son una túnica muscular, comprendida por fibras longitudinales y circulares, y además constituida por fibras estriadas en su cuarto superior y por fibras lisas en el resto del órgano. Luego, una túnica submucosa, que es la continuación de la aponeurosis de la faringe. Está muy adherida a la mucosa, por lo que contribuye a la prolongación de sus pliegues y da alojamiento a sus glándulas. Y luego una túnica mucosa de coloración blanquecina, gruesa y resistente, que está constituida por un epitelio pavimentoso estratificado por las glándulas esofágicas y por un corión con papilas y una mucosa muscular. Y en esta imagen se pueden apreciar las túnicas que posee el esófago. En cuanto a la fisiología del esófago, este tiene como función primordial conducir con rapidez el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago, por lo que sus movimientos están organizados para cumplir esta función. Estos movimientos de tipo peristáltico pueden ser primarios o secundarios. Los primarios son la continuación de la onda peristáltica que se inicia en la faringe y que se propaga hacia el esófago durante la fase faríngea de la deglución. Si estos no logran mover hasta el estómago todo el alimento que ha penetrado en el esófago, se producirán ondas de peristaltismo secundario debidas a la distensión de las paredes esofágicas que persisten hasta que se completa el vaciamiento del órgano.
otra parte, el músculo circular esofágico actúa como un esfínter esofágico inferior, el cual suele mantener una contracción tónica que permanece relajada en condiciones normales, pero también es capaz de evitar el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Y además, las secreciones esofágicas producidas por las glándulas mucosas simples proporcionan lubricación para la deglución, y el moco secretado por las glándulas mucosas compuestas de la parte superior del esófago evita la excoriación de la mucosa por los alimentos recién llegados, mientras que las glándulas mucosas compuestas cercanas a la unión gastroesofágica protegen la pared del esófago frente a la digestión por los jugos gástricos ácidos que a menudo refluyen desde el estómago. En cuanto a la anatomía del yeyuno ilion, como aspectos generales, el yeyuno ilion es la porción flotante del intestino delgado, que ocupa la mayor parte del abdomen inferior. Se extiende desde el ángulo duodeno-yeyunal y se dirige sucesivamente de lado a lado hasta el ciego, describiendo una serie de asas, cuya forma y disposición están influidas por las modificaciones fisiológicas y patológicas de los órganos vecinos. Su longitud es de 6 a 8 metros, tiene forma de cilindro, con un borde adherente al mesenterio y un borde libre. Y a veces se encuentra anexo a la parte inferior del ilion el divertículo de Mecke, que es un apéndice en fondo de saco de forma y dimensiones variables, resto del conducto ónfalo-mesentérico del embrión. Y así, aquí se puede apreciar la unión con el ciego del ilion. Con respecto a la conformación y relaciones que tiene el yeyuno ilion, por superior y hacia la izquierda se conecta con el duodeno, en el ángulo duodeno-yeyunal. Por inferior y a la derecha se une con el ciego a través de la válvula iliocecal. Por posterior está sujeto a la pared del abdomen por el mesenterio. Por anterior está en relación con la pared del abdomen, de la cual lo separan el epiglón mayor y la mayor parte de los órganos contenidos en el abdomen. Aquí se puede apreciar mejor la unión del yeyuno con el duodeno. Con respecto a la constitución anatómica del yeyuno ilion, este comprende una serie de túnicas superpuestas que desde la más externa a la más interna son una túnica serosa, en la que el peritoneo cubre toda la superficie del conducto y se refleja sobre sí mismo a nivel del borde adherente para constituir el mesenterio. Luego una túnica muscular que comprende dos capas, una capa superficial de fibras longitudinales y una capa profunda de fibras circulares. Luego una túnica submucosa que contiene los nervios y los vasos destinados a la mucosa, y una túnica mucosa de coloración blanco-rosada en su tercio superior y grisácea en el resto del órgano. Presenta las válvulas coniventes del yeyuno, orificios glandulares, folículos cerrados, vellosidades intestinales, mayormente presentes en el yeyuno, las glándulas del Lieberkühn y las placas de Peyer exclusivas del ilion. Aquí se pueden apreciar las placas de Peyer exclusivas del ilion y aquí los pliegues circulares que únicamente los tiene el yeyuno. En cuanto a su fisiología, el yeyuno ilion se encarga de absorber hidratos de carbono, grasa, proteínas, aminoácidos, iones y agua, además de calcio, hierro, potasio y magnesio, gracias a los pliegues de Kerckring, las vellosidades y las microvellosidades que aumentan la superficie de absorción en casi 1000 veces. Por otra parte, cuando el quimo penetra en una porción del yeyuno ilion, la distensión de la pared intestinal induce contracciones concéntricas que generan una segmentación del mismo y suelen fragmentar el quimo 2 o 3 veces por minuto, facilitando la mezcla progresiva del alimento con las secreciones de este órgano. Una de las funciones principales que tiene la válvula iliocecal consiste en evitar el reflujo del contenido fecal del colon hacia el intestino delgado mediante sus valvas, que sobresalen hacia la luz del ciego, por lo que se cierran con fuerza cuando el contenido de este trata de atravesarlas por un exceso de presión en su interior. Además, las criptas de Lieberkühn, que se encuentran entre las vellosidades intestinales, secretan jugos digestivos intestinales, ya que las superficies de ambas están cubiertas
por un epitelio formado por dos tipos de células: células caliciformes, secretoras de un moco que lubrica y protege la superficie intestinal, y un gran número de enterocitos que en las criptas secretan grandes cantidades de agua y electrolitos, mientras que en la superficie de las vellosidades adyacentes reabsorben el agua y los electrolitos junto con los productos finales de la digestión. Ahora sobre la anatomía de la glándula sublingual, como aspectos generales, esta glándula es la más pequeña de las glándulas salivales. Su peso es aproximadamente 3 gramos. Tiene la forma de una oliva, aplanada en sentido transversal con el eje mayor de dirección antero-posterior, y está ubicada en el suelo de la boca, a cada lado del frenillo de la lengua. Aquí se ve que la glándula sublingual es la más pequeña de las 3 glándulas salivales. En cuanto a su conformación y relaciones, se consideran en esta glándula 2 caras, 2 bordes y 2 extremidades. Su cara externa se amolda a la fosita sublingual del maxilar inferior. Su cara interna está en relación con los músculos lingual inferior y geniogloso. Su borde inferior descansa sobre el espacio angular que forman al separarse los músculos miloioidio y geniogloso. Su borde superior levanta la mucosa bucal formando a cada lado del frenillo las carúnculas sublinguales. Su extremidad posterior se adhiere a la prolongación anterior del submaxilar y su extremidad anterior está en relación con la apófisis geni. Esta glándula posee conductos excretorios. Un conducto principal, conducto de Rivinus o conducto de Bartolin, que se adosa al conducto de Wharton y se abre en el suelo bucal por fuera del ostium umbilical. Y 4 o 5 conductos accesorios que corresponden a las glándulas sublinguales accesorias irregularmente dispuestas alrededor de la glándula principal, donde existen los conductos de Walter que se abren aisladamente en el suelo bucal a nivel de la carúncula sublingual. En cuanto a su constitución anatómica, esta glándula está constituida por un número considerable de ácidos glandulares, agrupados en lóbulos primitivos y en lóbulos compuestos, cuyo producto de secreción es evacuado por los conductos de Bell, intralobulares, lobulares, y cuya desembocadura común es el conducto de Stennon. Sus células secretoras son de tipo sedoso y mucoso, y los ácidos que constituyen la glándula pueden ser sedosos, mucosos y mixtos. En cuanto a la fisiología de esta glándula sublingual, esta produce la primera secreción con la cual tienen contacto los alimentos ingeridos, y esta es la saliva, de la cual puede llegar a secretar una cantidad igual a su propio peso cada minuto. Esta secreción, que contiene diversos componentes orgánicos, los cuales inician la digestión, es drenada hacia la cavidad bucal para realizar diversas funciones importantes como facilitar la deglución, mantener húmeda la boca, facilitar los movimientos de los labios y la lengua, conservar la boca y los dientes limpios, proteger la cavidad bucal de bacterias y además sirve para neutralizar cualquier secreción gástrica que refluye hacia el esófago. Además, los ácidos presentes en esta glándula generan la secreción primaria, que contiene los componentes orgánicos disueltos en un líquido, el cual tiene una composición idéntica a la del plasma. Después se modifica la composición de la saliva conforme fluye desde los ácidos hacia los conductos que finalmente confluyen y la liberan en la cavidad bucal. La secreción salival es controlada casi de manera exclusiva por la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo y es desencadenada por reflejos, los cuales son estimulados por el acto físico de la masticación, pero en realidad aquella es iniciada incluso antes que la comida sea llevada a la boca, como resultado de impulsos centrales activados por imaginar la comida, verla u olerla. Aquí se puede apreciar la ubicación que tiene en la boca la glándula.